En los albores de la humanidad, cuando se comenzó a conquistar la naturaleza, nuestros antepasados se enfrentaron a la necesidad de cruzar obstáculos naturales, aprovechando sus habilidades y fuerza. Los primeros testimonios de creatividad humana ingenieril para superarlos fueron los intentos de emplear los medios existentes en la naturaleza, siendo el recurso más accesible, la madera de los troncos de árboles caídos, que mejoró y adaptó como un medio de cruce, o empleando piedras superficiales en los cursos de agua. De esta forma, se erigieron las estructuras de puentes primitivas, elaboradas con habilidad y destreza sobre ríos y arroyos. Aunque simples, representaban la audacia de una humanidad en ascenso, que le permitía unir comunidades, facilitar el paso, el transporte y el progreso. Con el avance de las técnicas constructivas, se considera que algunos grupos aborígenes cambiaron el empleo de la madera por piedra, al encontrar mayor durabilidad, solidez y resistir el paso del tiempo. Además, con habilidad, los ingenieros primitivos lograron trabajar la piedra para desarrollar estructuras que les facilitaban el cruce de cursos de agua, algunas de las cuales aún se encuentran presentes en distintos lugares. Los puentes de madera y de piedra fueron los precursores de la primera mano de obra especializada y sentaron las bases para las estructuras modernas de las que disfrutamos hoy. La historia muestra que los antepasados, con ingenio y perseverancia a lo largo de los siglos, evolucionaron los métodos constructivos de los primeros puentes tendidos con madera suelta y luego amarrada entre sí, hasta llegar a los arcos y pilares que resistirían el paso del tiempo, de donde nace la figura del soldado pontonero, como fuerza especializada dedicada a la construcción de puentes. Este es un momento estelar en la historia militar, al ser estos soldados pontoneros organizados en una fuerza especializada e innovadora para ser empleada en medio de la guerra, lo cual cambiaría para siempre la movilidad de las tropas y su forma de desplazarse rápidamente, abriendo paso a una nueva era en la táctica militar, soportada en el perfeccionamiento de las habilidades, adaptación de técnicas, diseño de equipos especializados y adquisición de nuevas capacidades para superar barreras acuáticas y naturales de manera eficiente que le permita ganar ventaja estratégica. La historia de los soldados pontoneros es la crónica de una innovación militar que surgió como respuesta a las demandas cambiantes del campo de batalla para construir puentes rápidos y móviles, logrando consolidarse con el paso de los conflictos y el tiempo, haciéndose esencial en las campañas militares al brindar ventajas tácticas a los comandantes, transformar la dinámica de la guerra y dejar una huella indeleble en la estrategia militar. Heródoto, en su obra Los 9 libros de la historia, describe cómo en la conquista de Bactriana, entre el año 568 y 530 a.C., Ciro el Grande ordenó a los soldados a su servicio protagonizar una gesta épica para cruzar la barrera natural del imponente río Jaxartes, hoy Sirdaria, mediante la construcción de 2 puentes de barcos, uno empleando 360 barcos y el otro con 314, amarrados a cables y anclas en los extremos, para mantenerlos en su sitio y unidos con tablones de madera. Igualmente, menciona otros puentes de pontones construidos por Jerjes I y su ejército en el año 480 a.C., durante la segunda invasión persa a Grecia, entre los que se destacan los del Bósforo Tracio y el Danubio, el del río Estrimón y el del Helesponto, acción militar que es un capítulo importante en la expansión del imperio persa y que marcó un hito en las tácticas militares de la antigüedad. Los soldados pontoneros de Alejandro III de Macedonia durante la campaña militar de Persia y la conquista de la fortaleza inexpugnable de la ciudad insular de Tiro en el año 332 a.C., demostraron su maestría para superar las murallas defensivas y el acceso limitado, mediante la construcción de un terraplén o dique, clavando troncos de madera en el fondo marino para asegurar la estructura, sobre los cuales se vertieron piedras y ladrillos recubiertos con arena y tierra, con el fin de conectar la isla con la costa en una longitud de unos 700 metros sobre el mar para facilitar el avance militar, siendo una táctica innovadora que cambiaría el curso de la historia militar, al ser considerada como una de las más espectaculares y complejas participaciones de los pontoneros de la antigüedad. En la historia,
se destacan las estructuras y las obras extraordinarias del ejército romano, tales como los puentes construidos o desplegados por los pontoneros. Eran la fuerza especializada que desempeñó un papel decisivo durante la guerra contra los galos en el año 55 a.C., bajo el mando de Julio César. Allí demostraron su ingenio, enfrentando el desafío de cruzar el río Rin debido a su anchura, la velocidad del caudal y la profundidad de hasta 9 metros, construyendo un puente en el sector de Coblenza, hoy Alemania, empleando una nueva técnica de construcción de puentes que nunca antes se había utilizado. Sobre dobles pilotes de madera, en tan solo 10 días construyeron un pasadizo de aproximadamente 200 metros de longitud, con una anchura de entre 7 y 9 metros, lo que permitió que el río fuera cruzado por cerca de 40.000 hombres. Estos hábiles ingenieros militares romanos, 2 años después, fueron responsables de construir una estructura de paso, empleando pontones de barcazas unidas entre sí, sobre las cuales colocaron una plataforma de madera que permitió el cruce del río, facilitando el movimiento de las tropas y demostrando la gran capacidad táctica y técnica de las legiones romanas. Los incas fueron la cultura más avanzada, grande y poderosa de América precolombina, que dominó y logró su mayor expansión entre los años 1438 y 1533. Sus ingenieros, durante el apogeo imperial, lograron grandes adelantos al desarrollar, entre otros, una variedad de técnicas para cruzar ríos, entre los que se destacan la construcción de 5 modelos diferentes de puentes. Los puentes establecidos sobre el conocido como Camino del Inca complementaban un extenso sistema de caminos y rutas comerciales para facilitar la movilidad del ejército y los mensajeros, que conectaba el imperio a zonas que hoy pertenecen a Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador y a los departamentos del Putumayo, Nariño y Cauca de Colombia. Estos puentes eran defendidos de los enemigos que quisieran utilizarlos o quemarlos y, de ser necesario, podían ser retirados o destruidos para evitar el avance del adversario en caso de invasiones. Los puentes colgantes de corta duración fueron erigidos para distancias de 50 a 60 metros, siendo los más largos construidos. Se elaboraban con sogas de fibras vegetales debidamente trabajadas y trenzadas que se sujetaban a los estribos de piedra construidos a cada lado del puente. Normalmente se construían 2, para contar con uno prestando servicio, mientras el otro se renovaba, empleando nuevos materiales. Los puentes de madera se construyeron para tramos cortos, siguiendo el sendero donde el curso de agua era más angosto, empleando troncos de árbol resistentes y sólidos, unidos por sogas y apoyados sobre cimientos de piedra o rocas. Utilizaban en los 2 costados palos amarrados con cabuya para darle estabilidad, y encima colocaban ramas y tierra. Los puentes de piedra fueron construidos para distancias cortas igualmente, empleando losas pétreas o bloques de piedra de forma rústica, con pilares o apoyos intermedios, y construyendo los estribos con rocas o muros de piedra. En la construcción de medios de paso, de tipo tarabita, empleaban varios cables atados fuertemente a árboles, que servían como pilares en cada margen del río. Por los cables se deslizaba una canasta sostenida por una argolla de madera para cruzar alimentos, cosas o personas a través de los ríos. Los puentes flotantes se confeccionaban sobre varias balsas hechas de totora, material muy resistente y que podía mantenerse a flote en el agua. Encima le colocaban madera y le ponían una capa de tierra, de manera que permitiera pasar de una orilla a otra a través de un curso de agua. Los castillos son auténticas obras maestras de la ingeniería militar, fortalezas que evolucionaron con innovaciones a lo largo del tiempo. Una de ellas fue el foso profundo o superficial, que era un obstáculo formidable que rodeaba la fortificación. Este foso, que podía o no contener agua, proporcionaba una barrera adicional contra los invasores, y para superarlo, la ingeniería militar creó los puentes levadizos y los fijos como una solución ingeniosa para cruzar los fosos, forjando vínculos entre la fortaleza y el mundo exterior. Estos puentes estratégicos para la defensa eran frecuentemente construidos con madera, debido a su versatilidad, facilidad de manipulación, flexibilidad y resistencia para ser levantado y cerrar el acceso de manera rápida y eficaz,
en caso de amenaza, o bajarlo para proporcionar acceso al castillo de manera segura y controlada. Para operarlos, se utilizaban sistemas de control de cabrestantes o manivelas y mecanismos de levantamiento mediante sistemas de polipastos y contrapesos. Los castillos medievales eran estructuras diversas y sus puentes se adaptaban a las necesidades defensivas y geográficas particulares de cada fortaleza. Estos se ubicaban normalmente frente a la puerta principal y sobre el foso, creando un punto focal de defensa y siendo un guardián de la entrada. Algunos puentes estaban integrados a un sistema de ingeniosas tácticas defensivas adicionales, como almenas que coronaban sus parapetos, pasillos para proteger las siluetas de los defensores, trampas ocultas y pasadizos secretos que retaban a quienes osaran atacar el castillo. Era un desafío enfrentarse a las murallas y al poder detrás de ellas, para quienes se aventuraban a cruzar los puentes y enfrentarse a la incertidumbre, pero le permitía a los defensores rechazar a los invasores que intentaban rebasarlos. Los puentes fijos se extendían majestuosos sobre los fosos profundos y podían ser construidos con materiales más duraderos como la piedra o el ladrillo y ser revestidos con adornos, proporcionando una solución más permanente. Cada puente era un capítulo épico en la narrativa de la guerra, un recordatorio de que se alzaban como monumentos inquebrantables de la ingeniería militar.